Impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra trabajando como obrero de la construcción. En cambio, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga, magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que la noche en que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que habían soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y una repatriación gloriosa. Pero lo que rebosó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final, de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves por la noche. «No más eso nos faltaba», gritó Lázara. «Que se nos muera aquí, envenenado con camarones de lata, y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños». Lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina 3 juegos de cubiertos de alpaca y una ensaladera de cristal, a otra una cafetera eléctrica, a otra un mantel bordado y una vajilla china para el café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas, que solo usaban en los días de fiesta, y les quitó el forro a los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas del lugar, hasta que logró lo contrario de lo que más le hubiera convenido, que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche, después que se repuso del ahogo de los 8 pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo, y con una sola rosa para Lázara. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo eso, lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz. Le pareció impertinente, porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones impregnara la casa. Y lo primero que hizo él al entrar fue aspirar a fondo, como en un éxtasis súbito, y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos: «¡Ah! El olor es de nuestro mar». Le pareció más tacaño que nunca por llevarle una sola rosa, robada, sin duda, en los jardines públicos. Le pareció insolente por el desdén con que miró los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los gallardetes y banderines de la campaña que Homero había clavado con tanto candor en la pared de la sala. Le pareció duro de corazón, porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro, que le tenían un regalo hecho por ellos. Y en el curso de la cena se refirió a 2 cosas que no podía soportar: los perros y los niños. ¡Lo odio! Sin embargo, su sentido caribe de la hospitalidad se impuso sobre sus prejuicios. Se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería, y no hizo durante la cena un solo gesto ni dijo una sola palabra de sobra. Fue más que irreprochable, perfecta. La verdad era que el arroz de camarones no estaba entre sus virtudes de la cocina, pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien. El presidente se sirvió 2 veces, sin medirse en los elogios, y le encantaron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate. Aunque no compartió las nostalgias, Lázara se conformó con escuchar hasta los postres. Cuando Homero se atascó, sin que viniera a cuento en el callejón sin salida de la existencia de Dios. «Yo sí creo que existe», dijo el presidente, «pero que no tiene nada que ver con los seres humanos. Anda en cosas mucho más grandes». «Yo solo creo en los astros», dijo Lázara, y escrutó la reacción del presidente. «¿Qué día nació usted?» «11 de marzo». «Tenía que ser», dijo Lázara, con un sobresalto triunfal, y preguntó de buen tono:
¿No serán demasiado 2 Piscis en una misma cena? Los hombres seguían hablando de Dios. Cuando ella se fue a la cocina a preparar el café, había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala, con el café, le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónica. No lo dude, mi querido amigo. Lo peor que puedo pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera su presidente. Homero vio a Lázaro en la puerta con las tazas chinas y la cafetera prestada y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire así, señora, le dijo de buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volviéndose a Homero, terminó. Menos mal que estoy pagando cara mi insensatez. Lázaro sirvió el café, apagó la lámpara de la mesa, cuya luz inclemente estorbaba para conversar, y la sala quedó en una penumbra íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázaro aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla de Martinica para su destierro, por la amistad con el poeta Aimé Césaire, que por aquel entonces acababa de publicar su Cahiers d'Apostoles au Retour au Pays Natal, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida. Con lo que les quedaba de la herencia de la esposa, compraron una casa de maderas nobles en las colinas de Fort-de-France, con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas, donde era un gozo dormir con el alboroto de los grillos y la brisa de melaza y ron de caña de los trapiches. Se quedó allí con la esposa, 14 años mayor que él y enferma desde su parto único, atrincherado contra el destino en la relectura viciosa de sus clásicos latinos en latín, y con la convicción de que aquel era el acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tentaciones de toda clase de aventuras que le proponían sus partidarios derrotados. Pero nunca volví a abrir una carta, dijo. Nunca, desde que descubrí que hasta las más urgentes eran menos urgentes una semana después, y que a los 2 meses no se acordaba de ellas ni el que las había escrito. Miró a Lázaro a media luz cuando encendió un cigarrillo y se lo quitó, con un movimiento ávido de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. Lázaro, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él le devolvió el cigarrillo encendido. «Fuma usted con tanto gusto que no pude resistir la tentación», le dijo él. Pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de tos. «Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo», dijo. «Algunas veces ha logrado vencerme, como ahora». La tos le dio 2 sacudidas más. Volvió el dolor. El presidente miró la hora en el relojito de bolsillo y tomó las 2 tabletas de la noche. Luego escrutó el fondo de la taza. No había cambiado nada, pero esta vez no se estremeció. «Algunos de mis antiguos partidarios han sido presidentes después que yo», dijo. «Sayago», dijo Homero. «Sayago y otros», dijo él. «Todos como yo, usurpando un honor que no merecíamos, con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos persiguen solo el poder, pero la mayoría busca todavía menos el empleo». Lázaro se encrespó. «¿Usted sabe lo que dicen de usted?», le preguntó. Homero, alarmado, intervino. «Son mentiras. Son mentiras y no lo son», dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignominias pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, verdad y mentira. Había vivido en la Martinica todos los días del exilio.
sin más contactos con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniendo con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones que a veces le encargaba a Inés Cesaire. El calor era insoportable en agosto y él se quedaba en la hamaca hasta el mediodía, leyendo al arrullo del ventilador de aspas del dormitorio. Su mujer se ocupaba de los pájaros que criaba en libertad, aún en las horas de más calor, protegiéndose del sol con un sombrero de paja de alas grandes, adornado de frutillas artificiales y flores de organdí. Pero cuando bajaba el calor era bueno tomar el fresco en la terraza. Él, con la vista fija en el mar hasta que se hundía en las tinieblas, y ella en su mecedor de mimbre, con el sombrero roto y las sortijas de fantasía en todos los dedos, viendo pasar los buques del mundo. «Ese va a Puerto Santo», decía ella. «Ese casi no puede andar con la carga de guineos de Puerto Santo», decía. Pues no le parecía posible que pasara un buque que no fuera de su tierra. Él se hacía el sordo, aunque al final ella logró olvidar mejor que él, porque se quedó sin memoria. Permanecían así hasta que terminaban los crepúsculos fragorosos y tenían que refugiarse en la casa derrotados por los zancudos. Uno de esos tantos agostos. Mientras leía el periódico en la terraza, el presidente dio un salto de asombro. «¡Ah, caray!», dijo. «He muerto en Estoril». Su esposa, levitando en el sopor, se espantó con la noticia. Eran 6 líneas en la página 5 del periódico, que se imprimía a la vuelta de la esquina, en el cual se publicaban sus traducciones ocasionales, y cuyo director pasaba a visitarlo de vez en cuando. Y ahora decía que había muerto en Estoril de Lisboa, balneario y guarida de la decadencia europea, donde nunca había estado, y tal vez el único lugar del mundo donde no hubiera querido morir. La esposa murió de veras 1 año después, atormentada por el último recuerdo que le quedaba para aquel instante. El del único hijo que había participado en el derrocamiento de su padre y fue fusilado más tarde por sus propios cómplices. El presidente suspiró. «Así somos y nada podrá redimirnos», dijo. «Un continente concebido por las dioses del mundo entero sin un instante de amor. Hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos». Se enfrentó a los ojos africanos de Lázara, que lo escudriñaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia del viejo maestro. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre. ¿Qué puede esperarse del semejante brebaje? Lázara lo clavó en su sitio con un silencio de muerte, pero logró sobreponerse poco antes de la medianoche y lo despidió con un beso formal. El presidente se opuso a que Homero lo acompañara al hotel, pero no pudo impedir que lo ayudara a conseguir un taxi. De regreso a casa, Homero encontró a su mujer descompuesta de furia. «¿Ese es el presidente mejor tumbado del mundo?», dijo ella. A pesar de los esfuerzos que hizo Homero por tranquilizarla, pasaron en vela una noche terrible. Lázara reconocía que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad de cemental. «Así como está, viejo y jodido, debe ser todavía un tigre en la cama», dijo, pero creía que esos dones de Dios lo había malbaratado al servicio de la simulación. No podía soportar sus alardes de haber sido el peor presidente de su país, ni sus ínfulas de asceta. Sí estaba convencida de que era dueño de la mitad de los ingenios de la Martinica.
ni la hipocresía de su desdén por el poder. Sí era evidente que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Y todo eso, concluyó, solo por tenernos rendidos a sus pies. ¿Qué puede ganar con eso?, dijo Homero. Nada, dijo ella. Lo que pasa es que la coquetería es un vicio que no se sacia con nada. Era tanta su furia que Homero no pudo soportarla en la cama y se fue a terminar la noche envuelto con una manta en el diván de la sala. Lázara se levantó también en la madrugada, desnuda de cuerpo entero, como solía dormir y estar en casa, y hablando consigo misma en un monólogo de una sola cuerda. En un momento borró de la memoria de la humanidad todo rastro de la cena indeseable. Devolvió al amanecer las cosas prestadas. Cambió las cortinas nuevas por las viejas y puso los muebles en su lugar, hasta que la casa volvió a ser tan pobre y tan decente como había sido hasta la noche anterior. Por último, arrancó los recortes de prensa, los retratos, los banderines y gallardetes de la campaña abominable y tiró todo en el cajón de la basura con un grito final: ¡al carajo! Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándolo a la salida del hospital, con la súplica de que lo acompañara a su hotel. Subieron los 3 pisos, empinados hasta una mansarda, con una sola claraboya que daba a un cielo de ceniza, y atravesada por una cuerda con ropa puesta a secar. Había además una cama matrimonial que ocupaba la mitad del espacio, una silla simple, un aguamanil y un bidé portátil, y un ropero de pobres con el espejo nublado. El presidente notó la impresión de Homero. «Es el mismo cubil donde viví mis años de estudiante», le dijo, como excusándose. «Lo reservé de Fort de France». Sacó de una bolsa de terciopelo y despegó sobre la cama el saldo final de sus recursos. Varias pulseras de oro con distintos adornos de piedras preciosas, un collar de perlas de 3 vueltas y otros 2 de oro y piedras preciosas, 3 cadenas de oro con medallas de santos y un par de aretes de oro con esmeraldas, otro con diamante y otro con rubíes, 2 relicarios y un guardapelos, 11 sortijas con toda clase de monturas preciosas y una diadema de brillantes, que pudo haber sido de una reina. Luego sacó de un estuche distinto 3 pares de mancornas de plata y 2 de oro, con sus corrientes pisacorbatas, y un reloj de bolsillo enchapado en oro blanco. Por último, sacó de una caja de zapatos sus 6 condecoraciones, 2 de oro, 1 de plata y el resto chatarra pura. «Es todo lo que me queda en la vida», dijo. No tenía más alternativas que venderlo todo para completar los gastos médicos, y deseaba que Homero le hiciera el favor con el mayor sigilo. Sin embargo, Homero no se sintió capaz de complacerlo, mientras no tuviera las facturas en regla. El presidente le explicó que eran las prendas de su esposa heredadas de una abuela colonial que a su vez había heredado un paquete de acciones en minas de oro en Colombia. El reloj, las mancuernas y los pisacorbatas eran suyos. Las condecoraciones, por supuesto, no fueron antes de nadie. «No creo que alguien tenga facturas de cosas así», dijo. Homero fue inflexible. «En ese caso», reflexionó el presidente, «no me quedará más remedio que dar la cara». Empezó a recoger las joyas con una calma calculada. «Le ruego que me perdone, mi querido Homero, pero es que no hay peor pobreza que la de un presidente pobre», le dijo. «Hasta sobrevivir parece indigno». En ese instante, Homero lo vio con el corazón y le rindió sus armas.
Aquella noche Lázara regresó tarde a casa. Desde la puerta vio las joyas radiantes bajo la luz mercurial del comedor y fue como si tuviera visto un alacrán en su cama. No seas bruto, negro, dijo asustada. ¿Por qué están aquí esas cosas? La explicación de Homero le inquietó todavía más. Se sentó a examinar las joyas, una por una, con una meticulosidad de orfebre. A un cierto momento suspiró. Ay, debe ser una fortuna. Por último, se quedó mirando a Homero sin encontrar una salida para su ofuscación. Carajo, dijo. ¿Cómo hace uno para saber si todo lo que ese hombre dice es verdad? ¿Y por qué no? Dijo Homero. Acabo de ver que él mismo lava su ropa y la seca en el cuarto igual que nosotros, colgada en un alambre. Por tacaño, dijo Lázara. O por pobre, dijo Homero. Lázara volvió a examinar las joyas, pero ahora con menos atención, porque también ella estaba vencida. Es así que a la mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía. Se aderezó con las joyas que le parecieron más caras. Se puso cuantas sortijas pudo en cada dedo, hasta en el pulgar, y cuantas pulseras pudo ponerse en cada brazo y se fue a venderlas. A ver, ¿quién le pide facturas a Lázara Davis?, dijo el salir pavoneándose de risa. Escogió la joyería exacta, con más ínfulas que prestigio, donde sabía que se vendía y se compraba sin demasiadas preguntas, y entró aterrorizada pero pisando firme. Un vendedor vestido de etiqueta, enjuto y pálido, le hizo una venia teatral al besarle la mano, y se puso a sus órdenes. El interior era más claro que el día, por los espejos y las luces intensas, y la tienda entera le parecía de diamante. Lázara, sin mirar apenas al empleado por temor de que se le notara la farsa, siguió hasta el fondo. El empleado le invitó a sentarse ante uno de los 3 escritores, Luis XV, que servían de mostradores individuales, y extendió encima un pañuelo inmaculado. Luego se sentó frente a Lázara y esperó. ¿En qué puedo servirle? Ella se quitó las sortijas, las pulseras, los collares, los aretes, todo lo que llevaba a la vista, y fue poniéndolo sobre el escritorio en un orden de ajedrez. Lo único que quería, dijo, era conocer su verdadero valor. El joyero se puso el monóculo en el ojo izquierdo y empezó a examinar las alhajas en un silencio clínico. Al cabo de un largo rato, sin interrumpir el examen, preguntó: ¿De dónde es usted? Lázara no había previsto esa pregunta. Ay, mi señor, suspiró. Ay, desde muy lejos. Me lo imagino, dijo él. Volvió el silencio, mientras Lázara lo escudriñaba sin misericordia con sus terribles ojos de oro. El joyero le consagró una atención especial a la diadema de diamantes y la puso aparte de las otras joyas. Lázara suspiró. Ay, es usted un Virgo perfecto, dijo. El joyero no interrumpió el examen. ¿Cómo lo sabe? Por el modo de ser, dijo Lázara. Él no hizo ningún comentario hasta que terminó y se dirigió a ella con la misma parsimonia del principio. ¿De dónde viene todo esto? Herencia de una abuela, dijo Lázara, con voz tensa. Murió el año pasado en Paramaribo, a los 97 años. El joyero la miró, entonces, a los ojos. Lo siento mucho, le dijo. Pero el único valor de esas cosas es lo que pese el oro. Cogió la diadema con las puntas de los dedos y la hizo brillar bajo la luz deslumbrante. Salvo esta, dijo. Es muy antigua, egipcia, tal vez. Y sería invaluable si no fuera por el mal estado de los brillantes. Pero de todos modos tiene un cierto valor histórico.
En cambio, las piedras de las otras aljabas, las amastistas, las esmeraldas, los rubíes, los ópalos, todas, sin excepción, eran falsas. Sin duda las originales fueron buenas, dijo el joyero, mientras recogía las prendas para devolverlas. Pero de tanto pasar de una generación a otra, se han ido quedando en el camino las piedras legítimas, reemplazadas por los de botella. Lázara sintió una náusea verde, respiró hondo y dominó el pánico. El vendedor la consoló. ¿Ocurre a menudo, señora? Ya lo sé, dijo Lázara, aliviada. Por eso quiero salir de ellas. Entonces, sintió que estaba amada ya de la farsa y volvió a ser ella misma. Sin más vueltas sacó del bolso las mancacuernas, el reloj de bolsillo, los pisacorbatas, las condecoraciones de oro y plata y el resto de baratijas personales del presidente y puso todo sobre la mesa. ¿También esto?, preguntó el joven. Todo, dijo Lázara. Los francos suizos con lo que pagaron eran tan nuevos que temió mancharse los dedos con la tinta fresca. Los recibió sin contratarlos, y el joyero la despidió en la puerta con la misma ceremonia del saludo. Ya de salida, sosteniendo la puerta de cristal para ceder el paso, la demoró un instante. Y una última cosa, señora, le dijo. Soy Acuario. A la prima noche, Homero y Lázara llevaron el dinero al hotel. Hechas otra vez las cuentas, faltaba un poco más. De modo que el presidente se quitó y fue poniendo sobre la cama el anillo matrimonial, el reloj con la leontina y las mancuernas y el pisacorbatas que estaba usando. Lázara le devolvió el anillo. Esto no, le dijo. Un recuerdo así no se puede vender. El presidente lo admitió y volvió a ponerse el anillo. Lázara le devolvió a sí misma el reloj de chaleco. Esto tampoco, dijo. El presidente no estuvo de acuerdo, pero ella lo puso en su lugar. ¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza? Ya vendimos uno, dijo el presidente. Sí, pero no por el reloj, sino por el oro. También este es de oro, dijo el presidente. Sí, dijo Lázara. Pero usted puede hasta quedarse sin operar, pero no sin saber qué hora es. Tampoco le aceptó la montura de oro de los lentes, aunque él tenía otro par de carey. Sopesó las prendas que tenía en la mano y puso término a las dudas. Además, dijo, con esto alcanza. Antes de salir descolgó la ropa mojada sin consultárselo y se la llevó para secarla y plancharla en la casa. Se fueron en la motoneta, Homero conduciendo y Lázara en la parrilla, abrazada a su cintura. Las luces públicas acababan de encenderse en la tarde malva. El viento había arrancado las últimas hojas y los árboles parecían fósiles desplumados. Un remolcador descendía por el Ródano con un radio a todo volumen que iba dejando por las calles un reguero de música. George Brassen cantaba. Homero y Lázara corrían en silencio, embriagados por la canción y el olor memorable de los jacintos. Al cabo de un rato, ella pareció despertar de un largo sueño. «Carajo», dijo. «¿Qué?» «El pobre viejo», dijo Lázara. El viernes siguiente, 7 de octubre, el presidente fue operado en una sesión de 5 horas que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. En rigor, el único consuelo era saber que estaba vivo. Al cabo de 10 días lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos y pudieron visitarlo. Era otro, desorientado y maliciento,
y con un cabello ralo que se le desprendía con el solo roce de la almohada. De su antigua prestancia solo le quedaba la fluidez de las manos. Su primer intento de caminar con 2 bastones ortopédicos fue descorazonador. Lázara se quedaba a dormir a su lado para ahorrar el gasto de una enfermera nocturna. Uno de los enfermos del cuarto pasó la primera noche gritando por el pánico de la muerte. Aquellas veladas interminables acabaron con las últimas reticencias de Lázara. A los 4 meses de haber llegado a Ginebra, le dieron de alta. Homero, administrador meticuloso de sus fondos exiguos, pagó las cuentas del hospital y se lo llevó en su ambulancia con otros empleados que ayudaron a subirlo al 8º piso. Se instaló en la alcoba de los niños, a quienes nunca acabó de reconocer, y poco a poco volvió a la realidad. Se empeñó en los ejercicios de rehabilitación con un rigor militar y volvió a caminar con un solo bastón. Pero aún vestido con la buena ropa de antaño, estaba muy lejos de ser el mismo, tanto por su aspecto como por el modo de ser. Temeroso del invierno, que se anunciaba muy severo y que en realidad fue el más crudo de lo que iba del siglo, decidió regresar en un barco que zarpaba de Marsella el 13 de diciembre, contra el criterio de los médicos que querían vigilar un poco más. A última hora el dinero no alcanzó para tanto, y Lázara quiso completar las escondidas de su marido con un rasguño más en los ahorros de los hijos, pero también ahí encontró menos de lo que suponía. Entonces Homero le confesó que lo había cogido a escondidas de ella para completar la cuenta del hospital. Bueno, se resignó Lázara. Digamos que era el hijo mayor. El 11 de diciembre lo embarcaron en el tren de Marsella, bajo una fuerte tormenta de nieve. Y solo cuando volvieron a casa encontraron una carta de despedida en la mesa de noche de los niños. Allí misma dejó su anillo de bodas para Bárbara, junto con el de la esposa muerta, que nunca trató de vender, y el reloj de Leontina para Lázaro. Como era domingo, algunos vecinos caribes que descubrieron el secreto habían acudido a la estación de Cornavin con un conjunto de arpas de Veracruz. El presidente estaba sin aliento, con el abrigo de perdulario y una larga bufanda de colores que había sido de Lázara, pero aún así permaneció en el pescante del último vagón, despidiéndose con el sombrero bajo el azote del vendaval. El tren empezaba a acelerar cuando Homero cayó en la cuenta de que se había quedado con el bastón. Corrió hasta el extremo del andén y lo lanzó con bastante fuerza para que el presidente lo atrapara en el aire, pero cayó entre las ruedas y quedó destrozado. Fue un instante de terror. Lo último que vio Lázara fue la mano trémula estirada para atrapar el bastón, que nunca alcanzó, y el guardián del tren, que lo logró agarrar por la bufanda del anciano cubierto de nieve y lo salvó en el vacío. Lázara corrió despavorida al encuentro del marido, tratando de reír detrás de las lágrimas. «Dios mío», le gritó, «ese hombre no se muere con nada, sano y salvo», según anunció en su extenso telegrama de gratitud. No se volvió a saber nada de él en más de un año. Por fin llegó una carta de 6 hojas manuscritas en las que ya era imposible reconocerlo. El dolor había vuelto, tan intenso y puntual como antes, pero él decidió no hacerle caso y dedicarse a vivir la vida como viniera. El poeta Aimé Césaire le había regalado otro bastón con inscripciones de nácar, pero había resuelto no usarlo. Hacía 6 meses que comía carne con regularidad y toda clase de mariscos, y era capaz de beberse hasta 20 tazas diarias de café Cerrello. Pero ya no leía el fondo de la taza, porque sus pronósticos le resultaban al revés. El día que cumplió los 75 años, se había tomado unas copitas del exquisito ron de la Martinica, que le sentaron muy bien, y volvió a fumar.
No se sentía mejor, por supuesto, pero tampoco peor. Sin embargo, el motivo real de la carta era comunicarles que se sentía tentado de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador, por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. En ese sentido, concluía la carta. El viaje a Ginebra había sido providencial.